Estoy en comunicación con mi amigo el doctor Gustavo Salle, prestigioso abogado uruguayo, candidato a presidente del Uruguay, que postuló también hace 4 años, una persona experimentada en el tema político y sobre todo en el tema jurídico, que es lo que más importa, que un gobernante sepa actuar de acuerdo a la ley. Gustavo, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Al contrario, Juan, un placer. Muchas gracias por entrevistarme. Hay un tema que preocupa a los uruguayos, que es el tema de la AFAP, que ahora va a haber un plebiscito el mismo día de la elección. ¿Nos puedes comentar tu posición al mismo? Sí, correcto, Juan. En realidad la preocupación no solamente es del pueblo uruguayo, del gobierno, sino que es una preocupación de las agencias calificadoras de riesgo. Y cuando hablamos de las agencias calificadoras de riesgo, estamos hablando de las tres diosas del mercado: Standard Poor's, Moody's y Fitch. Son sociedades anónimas cuyos propietarios son precisamente quienes prestan el dinero a los estados y a las empresas, en lo que se puede reputar como un conflicto de intereses, sin lugar a ninguna duda. En el Uruguay, Standard Poor's, con respecto a las elecciones y con respecto al plebiscito que se desarrolla en el acto eleccionario, tuvo dos interesantes conceptualizaciones. Respecto de las elecciones, dijo: las elecciones son un trámite. También aseveró que no iban a haber grandes modificaciones macroeconómicas, cualquiera fuese el resultado electoral, tanto que fuese presidente el de la coalición que se reputa de izquierda, el Frente Amplio, que es el Llamando señor Orsi. Yamandu Orsi, como que fuera electo el ex secretario de la presidencia de este gobierno, el doctor Álvaro Delgado. En realidad, en nuestro país, desde el punto de vista político-ideológico, hay un gran bloque que yo le llamo partido único del nuevo orden mundial, que son las coaliciones Frente Amplio y Coalición Multicolor, que responden bien y fielmente, genuflexamente, lisonjeramente, a las directivas de la cleptocorporatocracia internacional, vale decir, de la oligarquía internacional, emblemáticamente representada por el Foro de Davos, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y toda la parafernalia plutocrática internacional. Y por En otro muchos de lado, estos asociaciones, la plutocracia, lógicamente es el gobierno del dinero. Esta gente está financiada multimillonariamente. En cambio, tu campaña es austera. mi campaña es austera. En el Uruguay han habido denuncias concretas de parlamentarios multicolores, que tanto multicolores como Frente Amplista están narcofinanciados. Y esto es muy grave. Efectivamente, Uruguay actualmente es un narcoestado y tiene profundos vínculos simbióticos, funcionales, con el narcoestado paraguayo, dominado por el narcotraficante Horacio Cartés, que tiene a Quiero su recordar algo delfín. de Paraguay, ya que entrevisté al jefe de la división policial donde ocurrió un allanamiento, donde fue abatido porque resistió un diputado paraguayo. Lo que tú dices, muchos dicen, Say está loco, pero si uno analiza, tú tienes información, o sea, tan loco no estás. Loco por la verdad y Efect- por la información, quizás. Efectivamente, inclusive el Partido Colorado Uruguayo tiene una figura que, si bien es cierto, no es exitosa, es emblemática, que es Pedro Bordaberry, el hijo del dictador Juan María Bordaberry, que forma parte del Partido Colorado, que ahora vuelve
a la palestra política después de haberse apartado durante un tiempo, Incluso en que una tiene, época se lo voceó como candidato presidencial del Partido Colorado. correcto, que tiene vínculos familiares con Horacio Cartés, que tiene vínculos familiares con Horacio Cartés, por cuanto el hermano de Pedro Bordaberry, Martín Bordaberry, es el cónyuge de la hermana de Horacio Cartés. Y ha habido toda una trama aquí en el Uruguay con el narcotraficante Sebastián Marcet, Que que también es requerido curiosamente, por la justicia aquí en Bolivia. efectivamente, a través de los vínculos políticos y los vínculos con el fútbol, Disculpa, donde ayer hubo un tiroteo, murió el chofer de uno de los supuestos testaferros de Marcet en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz. Lo que tú dices, como se dice habitualmente, todo tiene relación con todo. Uruguay no está aislado, Bolivia tampoco, Argentina tampoco. El tema hay que descubrir los hilos. efectivamente, efectivamente, y en ese eh, proceso investigativo corresponde señalar que la vicecanciller Carolina H. tiene Uruguay, parientes en el fútbol. ¿Eh? de La Uruguay. vicecanciller, la ex vicecanciller del Uruguay tuvo que renunciar en el medio del escándalo de la entrega del pasaporte de Con el Marcet, tema del fútbol, Eduardo H. es el vicepresidente de la Federación Uruguaya de Fútbol. que es pariente de Carolina, y a su vez el abogado de Marcet es el presidente del Club Nacional de Fútbol, que además tiene un estudio jurídico que se ha caracterizado por defender a los traficantes más importantes a nivel latinoamericano, Recordemos, el Club que hayan Nacional creado. de Fútbol es uno de los equipos grandes de Uruguay. Peñarol y Nacional prácticamente abarcan toda la afición uruguaya, no es un equipo de barrio, un equipo chico, es uno de los equipos No, más importantes de Uruguay y de nuestra región. exactamente, es un equipo de los considerados históricos Así es. y grandes. El clásico es precisamente Peñarol Nacional. Bien, como pueden ver, la trama política en Uruguay, al igual que en Paraguay, y yo diría que en la gran mayoría de los países latinoamericanos y a nivel mundial, tiene el componente del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico financia campañas Disculpa, electorales. hay otra cosa que muy pocos hablan, que estamos viendo que pueda haber ocurrido en Argentina, que ojalá que no, pero hay muchos vínculos también, lamentablemente, con la política, que es el tema del abuso de menores, la famosa pedo. Ahí no, uno no te puede decir la palabra por el tema de que está en las redes, pero en este caso, ¿cómo es esta situación de los Bueno, nexos con resulta este tema curioso, aberrante? ¿no? Resulta curioso que un tema que refiere a niños, a una conducta criminal, a una conducta perversa, tengamos redes que impidan mencionar el tema. Es insólito. Desde acá le decimos a esas redes que tienen que permitir hablar con total claridad estos temas, con total claridad. Y efectivamente, hay un vínculo muy claro del narcotráfico con todos los tipos de tráfico que sean rentables. ¿Eh? Son organizaciones criminales, perversas, y todo lo que le genere dinero lo van a explotar. Recordemos que actualmente un presidente, cuando era candidato, Javier Gerardo Milei de Argentina, decía que si un padre quería podía vender a los hijos, uno si quería podía vender sus órganos. Claro, este sujeto pertenece a una secta judía, satánica, investigadas por crímenes contra los niños, que es la Java Lubavitch. Además, todos sabemos que es un agente del Mossad, un individuo cuya prioridad no es Argentina, sino que en todo caso es Israel.
un individuo que se caracteriza por alta traición a la Argentina. Recientemente entregó oro argentino al rival, al enemigo, no al rival, al enemigo más jurado que tiene la República Argentina, que es el Imperio Británico. Al ladrón, al que nos Entonces, robó las Malvinas. No es un al que le enemigo, es un robó, ladrón, que es peor. exactamente, es un ladrón, un criminal que mató muchísimos muchachos jóvenes, conscriptos, porque hubo terroristas de Estado cobardes, como Benjamín Menéndez y como Astiz, estos cobardes que torturaban a jovencitas en los cuarteles, cuando tuvieron que enfrentar a los Gurkha, al ejército británico, como unas ratas, se rindieron. Bien, pero ese es tema de Argentina, en el que yo normalmente incursiono, porque nosotros, si no hubiese sido por la masonería británica y la masonería brasilera, seríamos un único país, ¿verdad? Siendo Inclusive un aquí poco hay más a la actualidad, ojalá que Dios quiera que ingreses o como presidente o como diputado o senador, ¿cómo vas a vincularte con tus posibles colegas? Porque tú tienes un discurso antisistema y mucha de esta gente está vinculada, por lo menos hace oídos sordos a lo que tú dices. ¿Cómo te puedes integrar con colegas tuyos que lamentablemente no tienen la calidad moral que tú tienes? Yo ya he tenido una actuación de carácter antisistémica en un ámbito de pares. Fui el único abogado que denunció la corrupción estructural, institucional del país. Mis otros colegas fueron cómplices. Por lo tanto, estoy perfectamente acostumbrado, estoy perfectamente fogueado, me siento plenamente capaz para insertarme en un ámbito y defender los más excelsos valores Pero Gustavo, la axiológicos. política, para mal o para bien, es el consenso. ¿Cómo se busca consenso con gente que piensa contrario a ti? Habrá consenso en todas aquellas medidas que sean en beneficio del pueblo uruguayo y habrá confrontación, lucha, guerra, denuncia, desenmascaramiento en todo aquello que sea negativo para el pueblo uruguayo. Yo no voy a un ámbito de camaradería, yo voy a un lugar muy importante que ha demostrado que está profundamente afectado por la narcofinanciación, por la corrupción, por la venta de la patria, por el trabajo de los cabilderos, Y y lo voy tampoco a vas a desafiar buscar trabajo, porque tú estás trabajando bien como abogado. Si bien no eres millonario, eres clase media y no tienes necesidad. Hay otra gente que va por el sueldo. Tú no vas por el sueldo, sino vas por tu patria. efectivamente, y además en este momento estoy jubilado, es decir, que tengo una, una jubilación, además de tener un buen pasar, como bien tú decís, un individuo de clase media que durante toda su vida previó junto a su esposa las vicisitudes de la vejez y que por lo tanto la enfrento con la debida responsabilidad que oportunamente tuve. No voy por el dinero, exactamente. Pero muchos van Al- por el al- dinero. Quizás hay por gente que no tiene supuesto, trabajo estable o que, digamos, por no supuesto. tiene ni arte ni oficio que ahora se quiere agarrar de un muy buen sueldo, porque ¿cuánto ganaría un legislador, un presidente en Uruguay? Es un sueldo muy alto comparado Unos con 7, 8 mil dólares. un lindo sueldo. Ujú, correcto. Lógicamente Sí, también hay es así. gente que invierte muchísima plata, porque no cualquier ciudadano gana 7, 8 mil dólares por mes. Sí, el tema además no es solamente el sueldo, sino las oportunidades de corrupción contra la patria que se da en ese Los ámbito de lobbies, los decisión. negociados, sí. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo está Pero el volviendo, último tramo de la campaña? Porque recordemos que quedan escasas semanas, las de elección el 27 de octubre. efectivamente, bueno, estamos trabajando a full con los escasos recursos que tenemos, poniendo mucho de nuestro empeño personal, de nuestro físico, de nuestro intelecto. Estamos teniendo mucha repercusión, se están abriendo sedes del partido por todo el interior del Uruguay, nosotros le llamamos trinchera de los valores, y verdaderamente con orgullo
vemos cómo la gente honorariamente, desinteresadamente, simplemente por apoyar los principios excelsos de de este partido, comienza a entregar tiempo de su vida a la causa del partido, que es la causa de la patria. Con respecto de si ganas la presidencia, ¿con qué presidente, con qué gobierno te sentirías más a gusto? Por lo visto con Milei no, No, evidentemente no será el criterio de gobierno en las afinidades de carácter filosóficas, políticas e ideológicas, porque no lo tengo con ninguno. pero repercuten Eh, el tema de sí, la bueno, afinidad es ideológica. relativo, es relativo. Yo creo que en el mundo lo que marca las relaciones son fundamentalmente intereses económicos. Eso tendría que En- primar, pero por ejemplo, tú haces críticas a Cartes y Cartes es el líder político del presidente paraguayo, Sebastián Peña. Sebastián, Sí. Sebastián Peña, exactamente. No, perdón, Santiago Mirá, Peña, el Santiago, famoso Santi exactamente, Peña. exactamente. Si este tema de consideraciones es óbice a las relaciones comerciales, será problema de él. Nosotros no vamos a abdicar de decir lo que pensamos. Esa es la condición que caracteriza a mi persona y al partido. Por supuesto que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser el representante del país. Por supuesto que hay un derecho internacional que normativiza las relaciones entre los estados y yo soy un hombre de derecho. Así es. Por lo tanto, dentro del marco normativo y dentro de los usos y costumbres diplomáticos, no abdicaremos de decir nuestras verdades. Un mensaje final para el uruguayo que quizás dice votar a Salle no sirve porque no figura en los principales lugares de las encuestas. Piensan que es tirar un voto, pero en realidad tirar un voto es votar a los candidatos del sistema. El que piense así comete un grave error, porque si todos pensasen así, va a perdurar en el país un sistema ultra corrupto que es entonces determinante de una conducta autodestructiva del votante que tiene ese error de juicio. Identidad soberana y particularmente quien habla, el doctor Gustavo Salle, es la única esperanza que tiene el pueblo uruguayo de salir de este estado de corrupción y postración, degradación en el que está inmerso el Uruguay. Muchas gracias y recordemos que Uruguay no está tan mal como los otros países de la región, pero puede estarlo. Es a tiempo que los uruguayos recapaciten. Uruguay hasta ahora no está tocando fondo, pero una vez que toque fondo va a ser muy difícil levantarse como ocurre con Argentina, Venezuela, así que tienen una oportunidad, identidad soberana con Gustavo Sáez, también hay otros candidatos de mi agrado, como siempre digo, la gente de Cabildo Abierto. Hay otras opciones que no es la opción Orsi y Cuidado, Delgado, Cabildo Abierto forma parte de los multicolores. sí, Tiene que pero sí, dirimir después. sí, pero es diferente en algunos aspectos, por lo menos en la concepción ideológica. Solamente en el tema, que además es un señuelo que dejó abierto el foro de Davos, en el tema de la agenda de género, que dicho sea de paso, son tibios también, no tienen la firmeza de declararle la guerra a la ideología de género como lo hace Identidad Soberana. Muchísimas gracias, Gustavo. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal, así este canal va creciendo. Ya tenemos más de 10.500 suscriptores. Muchas gracias.